Doy la bienvenida oficialmente a este primer encuentro del módulo avanzado y la verdad para mí es un placer tenerlos no solamente porque son excelentes personas, excelentes colegas, sino también porque está el curso completo, tanto el módulo básico como el avanzado, está pensado como un bloque bastante amplio, profundo y potente, pero dada la carga que tiene, lo tuve que desglosar en estos dos módulos. Y también atendiendo a que hay personas que ya tienen algunas horas de vuelo, experiencia, o en el caso de ustedes, si no tienen tanta experiencia, pero sí ya han pasado por la formación del básico, o sea, ya están empapados con un montón de idioma técnico, con cosas específicas de simulación y ya tienen un montón de conceptos bien cimentados, ¿no? Respecto del concepto de trabajo con simulación clínica. Y acá es donde me pareció interesante proponer un bloque más profundo, más amplio, por eso se ve reflejado, por supuesto, en la bibliografía, como bien lo marcaba más temprano Sergio, es una bibliografía amplia. La idea es poder que cada uno tenga su propia biblioteca de consulta, por eso no se obliguen a tener todo el material leído, estudiado, todo, porque eso les queda a ustedes y va a ser su biblioteca de consulta permanente para cuando ustedes sigan desarrollándose y creciendo y avanzando y generando cosas desde sus propios espacios. Me pareció interesante porque ojalá la vida nos siga cruzando más adelante, hagamos cosas juntos, nos encontremos haciendo cosas juntos, y si no es así, que vayan a donde vayan, los pueda acompañar a la distancia con ese material y que sigamos haciendo las cosas como nos gusta hacerlas, cada uno con su sello particular, pero con una firme convicción de que la simulación va más por el lado de lo que estamos proponiendo, ¿no? Por eso paso rápidamente la presentación. Este curso tiene la misma estructura del básico. Van a haber tres encuentros presenciales que van a ser en la semana que viene, es el primer presencial, es el segundo encuentro del curso. También hay otro segundo encuentro, también en el CECICA, y el tercer y último encuentro es el cierre y la evaluación final. Cada encuentro tiene su propio programa. De hecho, ya compartí en el Classroom el programa de la semana que viene para que se vayan preparando, para que vayan acompañando con la bibliografía, para llegar al encuentro de la semana que viene con mayor contenido y que puedan aprovechar mucho más todo lo que se les ofrece como presencial. Y la verdad está interesante. Ya el hecho de que tengan una base teórica y algunos una base práctica del módulo básico, valga la redundancia, la idea es que en el encuentro presencial puedan trabajar cosas muy concretas, muy específicas y que tengan mucha aplicabilidad. Todo lo que tiene que ver con la práctica del módulo avanzado es puramente práctica, 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 hacer, probar, diseñar, probar, analizar. La idea es hacerlo lo más dinámicamente posible, ¿sí? Y la bibliografía, como a mí me gusta, siempre que esté a la vanguardia, que esté lo más actualizado posible. Cuando ustedes se fijan la fecha de la bibliografía, mayormente nada está por debajo del 2020. No es que antes del 2020 no haya nada que no se pueda rescatar y que no sirva, no, por supuesto que sí, pero todo va tan rápido y evoluciona tanto y se está haciendo tantas cosas en tantas partes del mundo que es imposible no darle lugar y estar vigentes de qué están haciendo en otros lugares, qué están haciendo en mi país, qué están haciendo en otras regiones con la simulación clínica, cómo se está incorporando toda esta tecnología que está avanzando tan rápido, cómo incorporamos todas las tendencias pedagógicas que están aplicando y volcando en simulación clínica, hacia dónde está yendo la simulación clínica. Y otro objetivo de este módulo avanzado tiene que ver no solo con profundizar, por una cuestión de tiempos, el básico no alcanza algunos conceptos, por eso también hay algunas cosas que se retoman, pero se retoman desde otro lugar, con un lugar mucho más profundo y mucho más amplio. Y también está pensado en que ustedes puedan desarrollar y adquirir herramientas de gestión, que ustedes puedan empezar a tener las herramientas suficientes para armar sus propios equipos, para consolidar de una buena vez sus proyectos, sus diseños y darle un giro al espacio de simulación que quizás ya tienen y llevarlo a otro nivel, que crezca fundamentalmente. Porque una cosa es trabajar con simulación clínica, uno solo, con su proyecto, con sus actividades, con su población. Y otra cosa es cuando el espacio de simulación empieza a crecer,
la demanda empieza a aumentar, la gente los empieza a identificar. Dicen, ah, mirá que esta persona, mirá qué bueno que la actividad que está haciendo, la capacitación que generó, qué interesante esta herramienta, y ve que empiezan a trabajar con simuladores de bajo costo que ustedes han generado o han logrado encontrar capital para poder hacerse simuladores como para empezar a darle volumen a las propuestas, empiezan a explorar, empiezan a traer cosas novedosas, empiezan a hacer sintonía con las necesidades de los participantes del lugar donde ustedes están trabajando, ya sea la gente del hospital, ya sea la gente de la universidad, ya sea la gente del servicio, o por qué no también generar sus propios proyectos por fuera de lo institucional. Esto de que ustedes puedan animarse a crear un curso orientado a padres, orientado a pacientes, a grupos de riesgo o a estudiantes de alguna institución que ustedes tengan vinculación, no tienen límite. Y que desde el lugar creado por ustedes tengan estas herramientas y que puedan gestionar estos espacios, ¿no es cierto? Y sobre todo después encontrar aliados, que lo vamos a ver mucho más adelante, cuando uno empieza a mirar hacia la industria, empieza a mirar espacios de simulación, espacios de formación. Crean que hay muchos espacios de formación, ámbitos formales, que todavía les complica y les es dificultoso el incorporar y el gestionar la simulación clínica. A mí me llegó hace 2 semanas, casi tres, una propuesta para indagar. En realidad no es que me lo propusieron a mí, sino que abrieron una convocatoria para una coordinación en un centro de simulación en Rosario, Santa Fe. Y la verdad, esta institución es una universidad muy, muy grande, tiene sede acá en Capital, en otras provincias. Yo no desconocía esta propuesta y digo, qué raro, decía yo, porque una universidad tan grande, con tantas sedes en distintas provincias, yo, ¿cómo se les complica encontrar a alguien? Evidentemente algo están buscando. Entonces, digo, bueno, voy a interiorizarme, así que nada, mandé mi currículum y estoy esperando para ver qué es lo que están buscando, qué es lo que ofrecen. Nada, digo, porque a Bueno, veces, si vas a sí, necesitar compañeros de ruta, te llevamos, vamos con la chica ahí, nos proponemos de ayudante, ¿eh? bueno, por Total, eso, El CECICA ya tiene instructores tuyos. sí, 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 Ahora sí, te falta ir a Rosario. Bueno, pensá en sí. nosotros. Bueno, no por nada los estoy formando en un avanzado. La idea es empezar a generar un estilo de trabajo, una corriente dentro de lo que es la simulación clínica que decida libremente y desde la adhesión de cada uno hacer las cosas de una manera diferente, mucho más actualizada, mucho más dinámica de lo que estamos viendo. ¿Y por qué estoy trayendo esto? Porque en uno de los temas que vamos a trabajar hoy, no solamente tiene que ver con las sim zones, que algo ya lo habíamos mencionado en el módulo básico, sino también vamos a tener que trabajar algunas cuestiones ya, sobre todo para el encuentro presencial de la semana que viene, si bien hay algunos temas que vamos a trabajar y hay bibliografía también sobre ese tema, pero mayormente tiene que ver también con esta cuestión de lo ético detrás de la simulación clínica. Y nosotros, cuento una infidencia, nosotros estamos empezando a desarrollar un RCP neonatal. Vamos a empezar a desembarcar con un trabajo con gente referente de la Sociedad Pediátrica Argentina o de la Asociación Argentina de Pediatría, mejor dicho, la SAP, neonatólogos, que bueno, es un lindo proyecto, pero estamos en esas primeros acercamientos y me encontré realmente con algo que pensé que no me lo iba a encontrar. Me encontré con que uno de los médicos tenía una mirada muy diferente de lo que es simulación clínica. Si hay algo de lo que siempre me quejo, que es un poco cuando estábamos charlando con Osvaldo y vos, Sergio, te sumaste y justo estábamos hablando sobre ese aspecto, la cuestión ética, ¿no? Y disculpen que los canse con esto, pero bueno, en esto lamentablemente no me queda otra cosa que ser autorreferencial. Cuando me fui a conocer el centro de simulación de Inspire, de FEMEVA en La Plata, eh, éramos 6 personas, nos metieron adentro de una sala de simulación, había una cama, había un simulador de alta fidelidad de un pediátrico. Nos dijeron, bueno, van a entrar, hay un niño que se va a descompensar, van a tener que compensarlo y después cuando salen vamos a hacer un análisis de lo que pasó. Y nos cerraron la puerta. Y el chico empezó a quejarse, empezó a entrar en paro cardiorrespiratorio, nos miramos, no entendíamos nada.
Bueno, nada, obviamente una organización como pudimos, como bien dice Osvaldo en el chat, siempre lo que siempre resalto, 80-30, sí, 80-20, exactamente, 80 diseño, 20 ejecución y sobre todo la anticipación. Bueno, ahí fue horrible, o sea, como participante yo digo, me estás metiendo en un ámbito desconocido, con gente con la que no trabajo habitualmente. Me estás dando mínimas pautas, no me estás diciendo cuál es el objetivo de la actividad, ¿sí? Me dijeron, bueno, el chico se va a descompensar, van a tener que trabajar con él. Puntualmente no dijeron reanimar, me dice, van a tener que compensarlo. No pautamos en qué momento terminaba el ejercicio, entonces no sabemos cuánto estábamos ahí adentro, el tiempo pasaba, 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 nos miramos porque en un momento el chico estaba más o menos estabilizado, yo vi que ya estaba toda la emergencia resuelta y miraba para todos lados, digo, ¿en qué momento salimos de acá? O sea, eh, como experiencia horrible. Y la verdad es una pena porque es un edificio enorme, con un montón de recursos. O sea, desde la parte de edilicia, de la parte de equipamientos, los recursos técnicos estaban geniales, nada que envidiarle a otros lugares, pero la pata flaca, la parte pedagógica, ¿no? Ahí la cuestión pedagógica y quien maneja todos estos recursos realmente fue una pena, porque uno dice, tanta inversión y que no tenga la posibilidad de poder sacarle el mayor provecho de forma eficiente. Pero bueno, tiene que ver, como decimos siempre, cuestiones de perspectiva. ¿Y esto por qué lo estoy trayendo? Porque cuando uno como participante está del otro lado y me hacen hacer un montón de cosas, donde uno se siente manoseado, uno se siente vulnerable, porque la verdad, o sea, a ver, ninguno de nosotros somos estudiantes, no somos adolescentes, no somos pibes. Somos profesionales, somos adultos, tenemos trayectoria, tenemos nuestros saberes, estamos invirtiendo dinero, estamos invirtiendo tiempo. Uno merece un poco de respeto básico, ¿no? Y entonces cuando uno reclama eso para uno y no lo da hacia el resto, y hay hay como un cortocircuito, ¿no? Entonces, desde esa lógica, cuando pienso en las actividades, me pongo en el mismo lugar. Siempre me pongo en el lugar del participante. Digo, ¿qué está viendo el participante? ¿Qué puede estar pensando? ¿Qué puede estar sintiendo? ¿Qué estoy provocando? ¿Qué estoy generando? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Qué puede tener como pregunta, como consulta y no me está diciendo? O sea, todo el tiempo estoy pensando en ustedes, pensando en el participante, pensando en el que me está viendo del otro lado, el que está esperando algo que no sabe si va a venir. Entonces, es importantísimo la anticipación y la previsibilidad. Y otro ejemplo también, otro referencial, estábamos trabajando con unas médicas de una institución grande, una universidad muy grande, y atrajo a sus estudiantes, y ella literalmente jugaba con sus estudiantes desde la cámara Gesell. Yo estaba al lado manejando el SIMPAD del simulador, que lo vamos a trabajar bastante, este módulo. Van a aprender a manejarlo hasta con los ojos cerrados, está muy bueno. Y me acuerdo que en la hoja de simulación, en el pedido de simulación, decía que el paciente iba a hacer un paro cardiorrespiratorio, tenía que practicar maniobras de RCP avanzado, había que reconocer patrones arrítmicos, fantástico, pero en la descripción de la hoja de simulación no estaba secuenciado que yo como técnico tenía que darle a la docente como escenario en desarrollo. O sea, uno está acostumbrado a hacer las cosas de otra forma. De repente, si yo te voy a pedir una simulación para mis estudiantes, yo en la hoja te pongo, va a ingresar un grupo de 3 estudiantes, van a valorar al paciente en el estado clínico que se encuentre. A los 2 minutos de valoración, el paciente empieza con disnea, de esfuerzo, empieza a quejarse, automáticamente entra en asistolia, debiendo iniciar el RCP. A medida que los participantes empiezan a responder, iniciando las maniobras de RCP, a los 2 minutos de iniciar las maniobras, de la asistolia pasa a fibrilación ventricular. Si los estudiantes reconocen el patrón desfibrilable y lo desfibrilan, el técnico debe responder recuperando al paciente con ritmo sinusal. O sea, hay una secuencia. Bueno, nada de eso ocurrió. Entonces, yo tenía una hoja en blanco y entonces ella me decía, bueno, ahora ponle taquicardia ventricular, subirle la frecuencia, ponele un 250. Y los estudiantes estaban adentro en llamas, mirando la pantalla, no sabían para dónde correr. Me decían, no, no están haciendo nada. Bueno, ponen la sistolia, que estén ponen en la sistolia. Bueno, los estudiantes tampoco sabían qué hacer, estaban más perdidos. Yo digo, qué feo debe ser estar ahí adentro. Digo, la están pasando tan mal. Y digo,
¿Eso es lo que vinieron a hacer con nosotros? ¿Ese es el objetivo de este escenario? ¿Que la pasen mal? Eh, Obviamente uno puede decir, bueno, pero convengamos que la realidad es mucho más cruda, o sea, la realidad, uno también tiene que prepararse para la situación real. Perfecto, lo tomo. Ahora, no hubo un pre-briefing. Ni siquiera estaba en su vocabulario, no sabía ni lo que era el pre-briefing. O sea, no hubo una preparación a los estudiantes. Los soltó como corditos al matadero y disfrutaba ver cómo sufrían. Entonces yo digo, esto es antipedagógico. Yo digo, y si yo fuera el jefe de esta docente y veo esto, y yo no sé qué hago con esta persona. Porque yo digo, porque eso es lo preocupante, porque de repente esta persona hace esto con los participantes, hace eso con sus estudiantes, y a nadie le importa. Y los estudiantes lamentablemente no se quejan, son muy pasivos, y si se quieren quejar no saben a dónde quejarse, y si se quejan nadie le da bolilla. O sea, es como una cuestión muy perversa. Entonces, se violan todos los principios básicos de la simulación. O sea, seguro, ambiente seguro y controlado, ¿dónde? Todo lo anticipatorio que se tiene que tener en cuenta en el antes, en el durante y en el después, te lo debo. O sea, es malísimo por donde se lo mire. Y cuento esto ¿por qué? Porque en esta reunión con este médico volvió a pasar lo mismo. Estábamos conversando sobre lo que se va a venir, lo que vamos a hacer, indagar. Entonces en un momento dice, bueno, fantástico, sí, vas a ir todo bien. Entonces en un momento me gustaría traer a los médicos que puedan hacer esto con nosotros. Yo quiero que entren, que entren 4 médicos y le ponemos 4 ritmos, que se pare, que haga esto, que haga lo otro, y vemos cómo responden, y si piden ayuda. Y yo le digo, fantástico, digo, pero convengamos que todo esto tiene que estar primero anticipado, digo, o sea, si vos vas a hacer todo eso, digo, ¿cuál va a ser el instrumento de evaluación que vas a acompañar para poder analizar todo lo que hicieron? Porque si no, a ver, yo me pongo en lugar del médico que viene a hacer esta simulación y me haces todo eso. Y la verdad, yo tengo ganas de salir corriendo. Y cuando me digan, tengo que ir a simular la semana que viene, y yo no sé si quiero venir. Y yo no sé en qué estado voy a venir. O sea, la idea es que cuando salgan de la sala de simulación, después de haber terminado el escenario, se den vuelta diciéndome, me encantó, ¿cuándo puedo volver? ¿Cuándo lo repetimos? Y todo eso está muy lejos. Pero bueno, nada, disculpen, pero son cosas que todavía no me acostumbro. Me gustaría escuchar sus opiniones, ustedes que ya tienen la formación básica, hemos trabajado un montón de estas cuestiones. Quería saber cómo perciben, cómo ven esto que estoy planteando desde la mirada de ustedes, pensando en que sus colegas, sus compañeros, el personal del hospital, del servicio, va a venir a sus espacios de simulación a hacer actividades con ustedes. ¿Me pueden compartir un poquito cómo se lo imaginan o cómo desearían que esto se transforme? Parece que todos debemos saber todo, o sea, los alumnos más que nada tienen que saber a qué se van a enfrentar. Y si pasa así como te pasó a vos, Diego, de que alguien me pide hacer un taller de simulación para otros alumnos, obviamente yo también tengo que saber a qué se van a enfrentar esos alumnos. Es como que está todo como hasta pareciera tirado de los pelos, muy improvisado, ni siquiera preparado como una clase de algo que yo necesito que aprendan mis alumnos. Tal cual, tal cual. Tiene que estar absolutamente preparado, todos los puntos buscados. O sea, no puedo improvisar en una clase porque después yo no puedo poner una nota sobre una improvisación. Sí. No, no sé cómo se evaluaría en ese caso. ¿Qué nota se pondría? ¿Sobre qué se evalúa? ¿Quieren que participe? Yo no la Sí, tengo. sí, Sergio, sí. Interrumpí la Karina. No, algo que por ahí me genera, viste, ese picor de duda. Viste que yo te decía que tenía una compañera que, bueno, está hace un tiempo en la UNLA, en la Universidad de Lanús. Y Sí. ellos tienen una sala de simulación bastante interesante por lo que ella comenta. Yo no la conozco. Nos ha invitado en algún momento, me ha invitado a ir, qué sé yo, después de tantos años. Bueno, vos ya sabés cuál fue mi salida de la universidad, por eso es que medio como que voy a otra carrera que está en otro edificio, por lo tanto no tengo injerencia. Pero sí me genera duda. Sí, Sergio, no se te escucha ahora.
de la práctica, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchaste? Sí, si puedes repetir porque Hola. es como que se fue el audio. Ahora sí. Ah, bien, no, decía que algo que me genera cierta duda es el tema de que, según mi colega, ellos tienen la sala de simulación, los alumnos pasan previamente por la sala de simulación. El tema me parece que versa en, bueno, ok, tienen una linda sala de simulación con equipo, todo el biribiri, ¿no? Ahora, ¿te escucha ahí? Me- Sí, sí, no Yo sé te si. escucho bien, Sergio. Sí, Mirá, que el docente que tiene una señal de cuarta, mirá, Dios mío. Escúchame, ¿me escuchan ahí? sí, sí, perfecto. ¿Ahora? ¿Me escuchás? Sí. Ah, ok. Perfecto. Bueno, no, no. Yo lo que digo es, ok, el alumno va al espacio de simulación, pero hasta el momento no me queda muy esto que vos planteás, ¿no? Si esto que llaman ellos simulación, por más que tengan todo ediliciamente de infraestructura, ¿no? Todos los recursos para una simulación, ¿es realmente simulación o es un taller de práctica con muñecos? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, Es decir, clarísimo. el alumno va con alguna consigna previa. ¿Qué espera el alumno de un primero o segundo año que va? Y te digo por qué, porque los alumnos después rotan por mi hospital. Y fíjate, los que están haciendo el tramo del ciclo de licenciatura, el CCC, son licenciados, es decir, el último año de la carrera, pero cuando pasan por neonatología solo la consigna del instructor docente, Osvaldo, tenés abierto el celular, Velarde, dejá ese ruido, pórtese bien, alumno. Mirá vos, yo controlo el alumnado acá. Escúchame. ¿Y sabés qué me dice la instructora? Como desde el último año de la licenciatura, pi, 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 pi. Ah, ok, digo, bueno, que están habilitados, que es lo que pueden hacer dentro del tramo pedagógico de la currícula de su licenciatura. No, 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 ellos no pueden tocar nada. Solo vienen a observar y a leer algún caso paciente interesante que tengas, que tenés alguna atresia, tenés algún ductus, alguna cosa así, y van a solamente recabar información. Ah, es No, como que todavía no me termina de cerrar. No sé si Karina me entiende lo que digo. Es si realmente es simulación o es taller. Es decir, que son dos cosas diferentes, ¿no? Que todo lo aprendimos en el primer módulo, en el primer nivel. Digo, sí, mira, ¿por qué no me queda claro? bien. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? El alumno de la carrera, digo, avanzado ya, porque está en su cuarto, quinto año, ¿qué está simulando? ¿Qué simula? Si después cuando viene al espacio de la práctica, al hospital, cuando tiene la oportunidad, eh, solo está habilitado a observar y a leer alguna hoja de enfermería y una historia clínica, no me cierra. Entonces me Sí, parece como que no cuadra qué es la simulación para ellos. mira, te cuento un poco por lo que No vos, sé si en todas las por lo, universidades pasa esto. mira, por lo que vos describís, no digo que sea así porque desconozco el programa de la materia y cuando uno piensa, Es más, te digo, te sí, interrumpo algo, te interrumpo algo. Todos los docentes que supuestamente en cada materia pasan por la simulación, no es que hay un instructor en simulación que trabaja concatenadamente con ese docente en función del programa, sino que es el mismo docente que lo lleva a la simulación. Digo, ¿y qué formación tienen? Porque cuando uno empieza a averiguar, como llegamos nosotros acá con Karina y demás, hasta este espacio formativo, no sí, hay tantos lugares o no hay lugares de formaciones en instructorado de exactamente, simulación donde vos hagas el espacio. Entonces digo, ¿qué formación en simulación tiene? ¿Online? sí, 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 A sí, ver, ¿invirtieron en pagar a Chile, a los chilenos y a los españoles? Dudo, porque con lo que te sale ahora, con los impuestos, es dudable. sí, 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 Entonces, sí, no me cierra. sí. Perdón que te lo diga, ¿no? No, no, tranquilamente. Mira, Sergio, la otra vez lo hablamos con Osvaldo. Osvaldo, sé que estás viajando, pero si querés comentar algo, podés ir escribiendo así, porque sé que tenés mucho para aportar de tu experiencia, vos que también trabajás en una universidad muy grande, que tiene un gran espacio de simulación, y también te cansás de ver un montón de cosas, está bueno también que lo puedas compartir.
Eh, pero volviendo a lo que decía Sergio, eh, es cierto, con Osvaldo la otra vez nos habíamos encontrado una publicación que ofrecía un curso de instructores de simulación clínica de un médico español que venían por el lado de Europa, de la CESAM, ¿no? La Sociedad Española, la Asociación Europea de Simulación Clínica, y cobraban 1.600.000 pesos, una cosa así. Pero cuando yo veía el Sí. programa, Se cortó. ¿vos lo viste, Cari? No, repetí porque no se te escuchó. Estamos O- ok. en una institución universitaria grande con simulación y ahí quedó. Sí, y habíamos visto una propaganda de un curso de instructores en simulación clínica que estaba, yo digo regenteados, pero porque suena mal, estaba, como se llama, organizado por un médico de apellido Fraga, que es español y trabaja en lo que es interdisciplinaridad, y viene del lado de la Sociedad Europea de Simulación Clínica, la CESAM, y ese curso estaba 1.600.000 pesos, si no me equivoco. Y bueno, la verdad, cuando venía el programa, digo, ¿y esto le están cobrando? Digo, para mí es una estafa, pero bueno, qué sé yo, nada, cosas que uno se encuentra. eh, pero bueno, también está en donde uno quiere abrevar, ¿no? De donde uno quiere nutrirse y en función de qué es lo que uno quiere hacer, ¿no? Por eso nosotros desde el CECICA tenemos un pleno convencimiento de que estamos convencidos del producto que generamos. No somos los paladines de la simulación, no somos la reencarnación de Florence Nightingale, ni mucho menos. Sí, somos fanáticos y nos gusta la simulación, buscamos hacer lo mejor posible, nos nutrimos de lo último, de las tendencias, tenemos una mirada periférica de qué está pasando alrededor nuestro, qué están haciendo en otros lugares, pero sin perder de vista el convencimiento y la pasión que le ponemos al estilo de lo que hacemos. Por eso la gente nos busca y la gente que entra en contacto con nosotros después quiere seguir haciendo un montón de cosas, y toda la gente que ha trabajado con nosotros, y incluso los que después no han, por cuestiones externas a nosotros, no hemos volvido a trabajar juntos, siempre que nos encontramos dicen, uy, qué bueno, ¿cuándo vamos a encontrarnos? ¿Cuándo vamos a volver a hacer cosas? Y eso es lo que uno busca generar. Volviendo a lo que vos decías, Sergio, de tu duda, yo creo que hay por lo menos dos aristas a tener en cuenta. Una, te lo digo por experiencia de docente de campo, en una materia muy teórica. Cuando lo lleva a la cuestión práctica, teníamos una limitación. Los estudiantes estaban impedidos de hacer algunas cuestiones que sí daba el campo práctico para incorporar como aprendizaje, pero uno de esos trabajos tenía que ver con la elaboración de un protocolo de atención de enfermería. Hubo un análisis del servicio para sacar un FODA, o sea, era un trabajo que iba más por un componente desde la mirada de gestión y organizativa, ¿sí? Entonces, los estudiantes iban a la práctica, tenían una guía de cómo recolectar la información, analizar los datos, describir el espacio físico. La idea era ponerlos en el rol de supervisor para poder identificar cuáles eran las fortalezas y debilidades del servicio, identificar cuál era la problemática más acuciante y proponer la resolución a través de un protocolo de atención de enfermería que se alineara a la resolución de esa problemática acuciante que ellos tenían. Por eso tenían que hablar con los enfermeros, hablar con los pacientes, hacer un mapa del lugar, una descripción, o sea, una mirada más desde ese lugar y no tanto sobre el trabajo sobre el paciente. Pero eso era otra cosa que desconozco si es lo que está sucediendo frente a lo que vos estás viendo. Pero bueno, eso era una materia que se llamaba prácticas profesionales y tenían que... Fíjate después, Cari. A ver. Sí, ahí volví. Ahí Sí, volviste. hoy la, Ah, la señora va y viene. Pero bueno, cerrando esto, como te decía, eso es una de las cuestiones que me pasaba a mí con esa propuesta. Y igualmente yo hablaba con los enfermeros del servicio y les explicaba bien, mira, los estudiantes van a venir al servicio, pero tienen que cumplir con ese trabajo práctico, y yo les explicaba qué es lo que ellos venían a hacer, les explicaba que ellos estaban más de una mirada de la gestión, ellos tenían que hacer un análisis del servicio, que iban a preguntarle información a ellos como enfermeros que trabajaban en el servicio, que decían a preguntar cuáles eran las problemáticas más urgentes que tenían, o sea, pero había un diálogo, había un ida y vuelta. Desconozco si eso
es algo similar a lo que está pasando ahí. Si no es algo así similar, vamos por el segundo camino que tiene que ver con este desconocimiento de el buen uso que uno le debe dar al espacio de simulación clínica. ¿Por qué? Porque una cosa es trabajar con simulación clínica, hacer un taller de habilidad, ¿sí? Y otra cosa es hacer solamente un taller sobre un tema y puede ser un excelente taller, pero no es simulación clínica. Simulación clínica tiene que ver con incorporar la estructura, un prebriefing, un diseño de la propuesta, de la actividad, un objetivo claro para ser alcanzado a través de la propuesta de un escenario con simulación, donde uno va a buscar una fidelidad técnica y psicológica que pueda alcanzar durante el desarrollo de ese escenario. Una vez que el escenario se pauta y se termina, pasar a la etapa siguiente del debriefing, un feedback primero para poder darles tiempos de que se saquen la emocionalidad de encima, que la puedan poner en palabras, que puedan bien disponerse a una reflexión más profunda, y eso necesitan que bajen los decibeles de lo que acaba de terminar. Mientras están haciendo eso, yo les puedo ir dando un feedback para que ellos vayan alejándose un poquito más de las sensaciones de lo recientemente finalizado. Después sí, una reflexión guiada con ustedes como instructores para poder sacar el mayor provecho a la actividad que acaban de realizar y que ellos puedan ver cosas que, porque al estar emocionalmente comprometidos participando del escenario, hay cosas que no lo pueden observar y pueden verlo porque estaban justamente del lado de adentro. Y nosotros, del lado de la observación, poder hacerle esos aportes, esos intercambios, ayudarlos a reflexionar las razones detrás del por qué hicieron lo que hicieron, indagar, llevarlos a otro ámbito de alternativa de se puede haber hecho algo de una manera distinta. O sea, eso es otra cosa. Y esto es lo que a veces los docentes que incluso están trabajando dentro de lo que es simulación clínica a nivel formal en las instituciones no lo tienen claro, o les cuesta aplicarlo, pero esto tiene relación directa con su formación en simulación clínica, que lo que uno ve en el común denominador es que la gente ha hecho lo que pudo con los tiempos que tuvo y con los recursos que han tenido, que no quiere decir que esté bien. Por eso, esto que vos ves, Sergio, y padecés, Sergio, tiene por lo menos estas dos aristas. No sé si te puedo dar yo un poquito desde la perspectiva mía, ir en sentido de lo que vos estás viendo, si se explica. Igualmente, siempre la realidad es más compleja y seguramente habrá otras cuestiones que yo desconozco, pero el resultado que ves es eso. Bañas en cualquier cosa, eh, que no quiere decir que esté bien, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, ya que estábamos hablando sobre esto de lo que hacen los estudiantes, voy a pasar a compartir el primer material que tiene que ver con las sim zones. Si bien lo hemos mencionado, lo hemos tocado por encima en el módulo básico, acá vamos a ponerle la lupa a esto que realmente es muy interesante. Ruskin y Weinstock hicieron una publicación, ¿no? En el 2017, donde mostraban cuatro zonas, en realidad la zona 0, 1, 2 y 3. Después se le agrega una cuarta zona, mucho más posterior, y estas distintas zonas lo que muestran son las características del espacio de simulación. No es lo mismo el espacio de simulación para correr un escenario de alta complejidad donde yo voy a trabajar con eh, punción de catéteres ecoguiados con material biológico, voy a utilizar piezas de pollo, le voy a insertar a los músculos del pollo unos tubos de siliconados, voy a utilizar un ecógrafo para poder guiar la técnica de punción ecoguiada. O sea, eso es un tipo de intervención, un tipo de simulación que tiene un nivel de complejidad, tiene la utilización de determinado tipo de equipamientos que no son habituales, no es una simulación clásica o convencional que uno lo ve habitualmente, son simulaciones que tampoco están al alcance de todos los profesionales, ni siquiera están al alcance de los estudiantes. Yo desconozco si alguna universidad le propone a sus estudiantes durante la formación básica punción ecoguiada con estas características. Sería revelador, pero bueno, no lo veo en la práctica, ¿sí? Por eso, este tipo de simulación con estas características está más pensada y orientada hacia
profesionales ya recibidos que puedan tener algún tipo de experiencia, que están queriendo desarrollar habilidades un poquito más complejas, están queriendo incorporar mayor tecnología, hacerse de un equipamiento que está ocioso y que ellos pueden ver en un beneficio para mejorar la punción y la venoclisis de los pacientes en su instalación y colocación. Entonces, no es lo mismo trabajar con profesionales que con estudiantes. No es lo mismo trabajar con profesionales que tienen mucha experiencia y profesionales nobles que se recibieron el año pasado. O sea, esto marca, aparte de las características del lugar donde va a ocurrir toda la experiencia con simulación, marca muchas diferencias y esto es lo que termina conformando las características del espacio. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué características tiene el lugar? ¿Quiénes son los participantes que van a realizar esta actividad? ¿Quiénes son los instructores que van a realizar esta actividad? ¿Qué características? ¿Un instructor recién recibido puede afrontar este tipo de actividad? ¿O primero tiene que tener horas de rodamiento, un poco más de experiencia, un poco más de base teórica en simulación clínica para poder meterse dentro de un tipo de simulación? En este último punto, para ser claro y no ser tan confuso, quiero decir lo siguiente. Imagínate, Sergio, que antes de fin de año se alinean los planetas y la gente de la institución se abre a tu propuesta y de repente yo te dice, bueno, mira, todo muy bien, todo muy lindo, todo muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no hacemos un evento que cause gran impacto y trabajamos una actividad con simulación interprofesional? Una actividad donde yo pueda tener a los enfermeros del servicio, los médicos, la kinesióloga, ¿no? Y trabajamos con un paciente de verdad, ¿no? Que quiera colaborar prestando su cuerpo o su caso sin dañarse, sin exponerlo, sin vulnerarlo, pero es un paciente de verdad, con una enfermedad de verdad, que se sume al equipo para trabajar y entrenar y que se motive a querer ayudar a formar a más profesionales para que trabajen mejor. Imagínate lo que sería la actividad, la complejidad, el instrumento de evaluación posterior para hacer una evolución. ¿Cómo sería el debriefing posterior con todas esas personas al mismo tiempo, después de que hayan terminado la actividad? O sea, estamos hablando de una zona 4 prácticamente, ¿sí? Tiene que ver con trabajar con profesionales que trabajan realmente juntos dentro del mismo servicio, lo que se llama el equipo nativo, ¿sí? Y aparte estamos trabajando con pacientes reales, con enfermedades reales. Obviamente esto no es algo habitual y son experiencias contadas con la mano de los dedos, perdón, con los dedos de las manos, estoy disléxico hoy. Entonces, yo no estoy diciendo que no se pueda realizar una zona 4 que es de las que estoy describiendo ahora. Lo que pasa es que para poder llegar a hacer una simulación de zona 4 antes tiene que pasar mucha agua debajo del puente. O sea, tiene que haber un recorrido que me permita llegar a proponer y que me permitan hacer una zona 4 y esto lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo de convencimiento, de entrenamiento, de seducción a la institución para que entienda que esto no es una locura, sino que es algo que la institución lo puede afrontar sin ninguna consecuencia legal, por el tema de que estamos trabajando con personas, con pacientes, ¿no? O sea, hay un montón de logística previa, hay un montón de camino administrativo que se tiene que recorrer. O sea, esto, insisto, no es que no se pueda hacer, pero son muy pocas las experiencias, son muy contados los lugares que realmente tienen la infraestructura y tienen el recorrido como para poder hacerlo, ¿sí? Por eso aparecen otras alternativas, otro tipo de conformación de espacios, de actividad, no solamente la propuesta y el lugar, sino también todo lo que tiene que ver con el llevar adelante una simulación con estas características de quiénes son los participantes, cuál es la temática, cuál es el espacio, cuál es el equipo, cuáles son los materiales, qué nivel de expertise tiene el instructor que se va a vincular a esto, porque una cosa es trabajar con estudiantes de la carrera de enfermería, otra cosa es trabajar con estudiantes de medicina y de enfermería que trabajan juntos dentro del mismo escenario. Otra cosa distinta es trabajar con profesionales de una especialidad de, ¿no es cierto?, de una maestría. Entonces, el instructor
que está al frente de la actividad, que tiene que conducir la experiencia, que tiene que brindar la información, que tiene que dar los feedback, que tiene que poder interactuar con cada uno de los profesionales o con los estudiantes. O sea, estamos hablando de un profesional que si va a haber un trabajo con interprofesionalidad, y uno tiene que tener horas de vuelo y experiencia y decir, bueno, a ver, cómo yo, enfermero, me paro al frente de un equipo de 6 personas donde tengo dos médicos, un terapista, una neonatóloga, un kinesiólogo, una licenciado en enfermería, un administrativo. O sea, hay que estar frente a esa situación. Y esto obviamente implica también ir haciendo experiencia. Se puede, ¿no? Como bien lo dijo Leandro en su momento sobre el final del encuentro del último encuentro del básico, hay que largarse a rodar, hay que hacer horas de vuelo. Y a medida que uno va adquiriendo horas de vuelo, va a ir perfeccionándose, va a ir desarrollando más habilidades. Está buenísimo. Sí, Sergio. Sí, yo creo que comparto lo que vos estás diciendo, obviamente. Y también hay algo que creo que tiene que ver, no sé, Karina trabaja en lo público, por ahí ella nos puede aportar en la actualidad de algo más nuevo, pero a mí que trabajo en lo público, me sucede que como que no hay una delimitación, una determinación. Por ejemplo, hablabas de que en la participación de la simulación podría estar administrativo y demás. ¿Sabes cuál es el problema? Que, por ejemplo, en el ámbito público de ruta que diga cuáles son los roles, las incumbencias de cada uno de los actores en el ámbito institucional. Entonces, cuando, por ejemplo, yo que estoy como jefe de una NEO, me pasa que a la administrativa le digo, escúchame, le digo, Graciela, vos, ¿cuál es tu rol? Porque realmente hay veces que no sé qué es lo que haces. Yo estoy para asistir las hojas, darle las hojas, las interconsultas a los médicos, ordenarle la historia clínica. Ok. Y en cuanto a la funcionalidad como administrativa, secretaria, que estás 6 horas en la NEO, en el ámbito de la sala, ¿cuál es tu función? Porque cuando vos les decís, no, esto no me corresponde, no, aquello tampoco. Es decir, como vos tampoco sabés qué es lo que le corresponde, porque no hay nada escrito, no hay nada que diga, esta es la función y el rol de una administrativa en un servicio de USIN, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vos la tuvieras que hacer participar en un rol de simulación, porque cuando no están delimitadas, bueno, ¿cuál es tu función? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que no haces? ¿Hasta dónde llega tu lugar de exposición laboral? Es decir, ¿cuáles son tus obligaciones, tus derechos, tus deberes? Entonces, cuando vos querés armar, creo que una simulación con este conjunto interdisciplinar, con todas estas disciplinas que vos nombrabas, junto con la administrativa, etcétera, también tener en claro, bueno, qué hace cada uno dentro del ámbito hospitalario, dentro de una unidad de servicio, como es la unidad de cuidados intensivos neonatales, también te permite tener una visión hacia la programación, la formación o el preparado, ¿no? De una simulación. Porque si vos desconoces todo esto, es muy difícil porque obviamente, más allá de que se hace camino al andar, vas a tropezar permanentemente y nunca vas a terminar. Es decir, creo que esto limitaría o delimitaría un poco mejor las aguas para poder tener más claridad al momento de armar un espacio de simulación, sea una práctica como una RCP o una urgencia neonatal, ¿no? ¿Qué rol cumple la administrativa? ¿Qué rol cumple el médico? ¿Cuál es el espacio del enfermero? Y creo que esto tiene que ver con la falta de que no están escritas los perfiles profesionales de cada uno dentro de su rol y de sus incumbencias dentro de un área, creo yo. Bien, Sergio, esto que vos decías al final es parte de la clave de esto que estamos tocando. Porque una cosa son los roles y funciones y otra cosa son las competencias. A mí, tomando este ejemplo que vos bien decías de de la secretaria, nosotros hace un mes vino un personal de una institución de salud y dentro del personal, como iban a hacer RCP básico, vino no solamente enfermeros, vinieron personal de laboratorio, de farmacia y vino la administrativa. Entonces, en el momento de empezar a practicar con los simuladores, la invito a la administrativa, le digo, bueno, vos ponete acá con este simulador. Y dice, no, no, yo solamente vine a ver porque yo ahí en la terapia me dice, yo no hago nada, me dice. Entonces yo ahí me paro y le digo, mira, y ahí le hablé a todo el mundo, le digo, miren, yo entiendo
que cada uno tiene su rol, su función, cada uno tiene su profesión. Le digo, yo sé que si de repente voy al departamento de enfermería, voy a encontrar una carpetita donde dice rol de la enfermera de pediatría, rol del auxiliar de enfermería, rol de la enfermera de terapia intensiva. Entonces, debe estar descrito el rol y función de cada uno de las personas que se encuentran realizando actividades dentro de los servicios de la institución y debería estar, y si no está, debería estar, pero mayormente está ahí en el departamento de enfermería, y a veces está, pero como nadie lo pide y nadie lo ve, y es más, hay gente que está en el departamento de enfermería y ni siquiera sabe que está en una carpeta ahí empolvada, ¿no? Pero más allá de esta cuestión, le decía, hay una cuestión que es básica. Usted como administrativa está trabajando en una terapia intensiva de una institución de salud, no está trabajando en un maxi kiosco. Entonces, si el día de mañana hay un paciente que entra en paro cardiorrespiratorio y hay solamente dos enfermeras y hay dos paros simultáneos y el médico, hay un solo médico porque es un fin de semana, son las, no sé, las 6 de la tarde y el médico se fue a recepcionar a un paciente en la guardia que lo tiene que subir a la terapia, están las dos enfermeras remando a un paciente y entre el masaje y la ventilación hay mucho más posibilidad de que una bolsa resucitadora caiga en sus manos que si usted estuviera trabajando en un maxi kiosco. Entonces, estaría bueno que usted, como un personal que trabaja en una institución de salud, sepa por lo menos desde la teoría cómo poner las manos para hacer una ventilación con bolsa máscara. Algo básico, que no es un procedimiento invasivo de alta complejidad. Le digo, yo entiendo que si usted trabaja en un maxi kiosco, trabaja en un supermercado, nunca va a caer una bolsa recetadora en sus manos. Ahora, si usted se encuentra trabajando en un hospital, clínica o sanatorio, y hay muchas chances de que alguien le ponga en sus manos, toma, ayúdame con esto, empezá a ventilarlo. Digo, yo entiendo también esto de las competencias, la formación, pero no también, por eso cuando vemos en el programa el encuentro de que dice el contexto real de la técnica simular, nosotros lo vemos habitualmente en situaciones donde hay poco personal o hay horas donde no hay nadie o servicios donde no hay nadie y la emergencia acontece y el personal es escaso. Y más de una vez uno ha visto que la de limpieza se puso a ayudar al médico o al enfermero hasta que llegó la caballería. O sea, no es algo desconocido y algo que no haya sucedido. No es lo que debería pasar, por supuesto que no, porque yo debería tener todos los servicios cubiertos, toda la gente capacitada y que la que limpia solamente limpie y que el personal administrativo solamente lleve, traiga hojitas. Pero la verdad es que estamos trabajando en una terapia intensiva. Hay cosas que pueden llegar a pasar que en otro lugar nunca pasarían. Después está en cómo cada uno decide estar preparado. Y ella me podía haber dicho tranquilamente y dice, no, la verdad tenés razón, pero yo esto prefiero sin hacer nada, seguir así en mi ignorancia y quedarme con lo que sé hacer y con eso lidio con eso. Y lo otro, para eso está la gente que lo tiene que hacer. Y hay gente que dice, no, sabes que tenés razón, porque yo me siento tan impotente, veo que hacen cosas y yo siento que no puedo hacer nada. Bueno, por lo menos hace otra cosa, yo nada, es ventilarlo, le pongo una máscara y la aprieto y nada. Pero bueno, Te voy a sí, poner, perdóname que interrumpa, te voy a poner un ejemplo básico. Eh, en el caso que vos estás planteando, ¿sabés qué importante sería que, así como la mucama que yo tengo, María, que es la mano derecha del turno mañana nuestra, sabe lo que es un toma de oxígeno, una de aire comprimido o de una aspiración? En el caso que vos mencionás, que la secretaria nomás le digas, conectame la máscara al oxígeno, y no sabe dónde está la boca de oxígeno. No sé si me entendés. Mirá qué importante, sí, y clarísimo. es una pequeña cosa, pero que vos te permite que sepas que le digas, Graciela, conectame la guía al oxígeno, mientras bolseo, suponte, porque no está conectada, ponele, Claro, básico. suponte que no estuviera. Es algo básico, pero fíjate lo mucho que ayuda y lo que es el tiempo de una reanimación, en el tiempo de salvar una vida, ese segundo, que la secretaria sepa que ese manómetro que está ahí no es de decorado. Ese es el oxígeno, al lado tenés el aire comprimido y al lado tenés la aspiración. Y sobre todo O que si vos le digas, contar con fíjate, un par de manos más en medio de una emergencia, con lo importante que es. Entonces, vos sí, fíjate, yo que sí, puedo estar en algo metiéndole un tan básico y catéter, mínimo, yo no le le estoy puedo, diciendo que me reanime. claro, imagínate, yo podría estar metiéndole un catéter en el brazo y estoy ahí con las dos manitos ventilando al paciente. Toma, ventilalo que yo le meto un catéter. O sea,
Pero bueno, depende como siempre de dónde uno lo mire. Por eso, tomando esto que decía Sergio y estábamos conversando, conectándolo con el contexto real de la técnica simular, es donde uno empieza a entender, ¿no? La necesidad de diferenciar las zonas de simulación para poder poner las personas correctas en el lugar correcto en el momento correcto. Ahí le estoy compartiendo la pantalla donde dice zona cero. La zona cero de Rusin lo que está planteando es un lugar donde los estudiantes, porque está mayormente pensado esta parte en estudiantes o la persona Nobel con respecto a la técnica, pueda realizar un procedimiento. Estamos hablando solamente de habilidad técnica pura, o sea, hacer algún tipo de actividad básica. Un procedimiento como puede ser colocar, hacer una curación simple, colocar una medicación intramuscular, realizar una nebulización, o sea, un procedimiento, ¿no? Y ese procedimiento que la persona está aprendiendo a hacer porque nunca lo hizo y está empezando a practicarlo, tiene un nivel de complejidad medianamente bajo. Ese nivel de complejidad me permite prescindir incluso del instructor. Quiere decir que yo puedo proponerle al estudiante que realice un procedimiento, realice una actividad en esta estación y que él lo haga libremente con la información que ya se ha trabajado de manera previa. Él ya recibe la teoría, ya ha tenido, ¿no es cierto?, todas las indicaciones necesarias como para poder hacerlo de forma autónoma, y después le doy un instrumento donde él pueda autoevaluarse, ¿sí? Entonces yo le puedo dejar una lista de chequeo donde él pueda ir volcando su impresión, le puedo dar un instrumento de autoevaluación para ver la percepción desde su lado, cómo se sintió con la técnica, que él me diga si la teoría que recibió lo ayudó a resolver la técnica, si de repente la teoría estuvo disociada con lo que él se encontró en la vida real, si el instructor ¿no?, que le dio la orientación antes de empezar con la técnica fue claro, si el simulador que utilizó lo ayudó a resolver el problema que tenía que resolver como objetivo de la simulación. O sea, es muy autónomo, ¿sí? Y en ese sentido, estamos hablando de contenidos clínicos específicos y aislados, ¿sí? Acá lo importante es el hacer, ¿no? En la práctica, 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 práctica. Por eso no se pone en esta zona el acento en colocar distractores, porque acá lo que me interesa no es... le voy a poner un ruido, le voy a poner presión, le voy a poner un paciente que se queja y la mamá que le dice, no, no, no. Esos son distracciones que van a aumentar el nivel de estrés y tensión, que eso implica otro tipo de experiencia, otro tipo de preparación, va a necesitar hacerlo más adelante. Ahora, lo que primero quiero que haga es que pueda colocar en este brazo que no se mueve, donde no pertenece un paciente, quiero ver cómo toma la técnica, perdón, la técnica de cómo toma en su mano el catéter venoso corto. Quiero ver con qué nivel de orientación en términos de grados punza la piel del paciente. Quiero ver si la técnica aséptica antes de la venopunción la respeta o no la respeta. O sea, son cosas muy, muy básicas. Viene que hay un mensaje en el chat. Eh, Dice, si te digo más, si buscas en los hospitales de capa pública no hay nada escrito ni informado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, también hay que ponerse, ¿no?, las pilas en buscar documentación, porque me ha pasado que hay gente que encontró la documentación, pero la encontró por fuera y la gente desde adentro ni sabía que estaba, ¿no? Es más, a veces están no en el hospital, sino en alguna dirección y uno lo pide y uno baja el documento. Pero bueno, nada, lo que vos decís es muy cierto, Sergio. Bueno, con respecto a la zona número uno, ahí estamos pensando en que ya el participante tiene algún tipo de destreza, ya ha tenido, en todos los casos como simulación misma, siempre tiene que haber una técnica, perdón, una cuestión teórica previa a lo que se van a practicar. Yo no puedo venir de buenas a primeras, agarrar un catéter PIC y metérselo en el brazo del paciente para llegar a la aurícula. Y no, primero tengo que tener la teoría, tengo que saber cuál es la indicación, si es necesario, cuáles son las partes del dispositivo que voy a abrir, con qué me voy a encontrar, cómo es la técnica de colocación, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones que pueden haber antes, durante y después. O sea, hay toda una cuestión teórica previa en cualquier escenario de simulación antes de su ejecución, ¿sí? Y con respecto a la zona uno también vamos a trabajar habilidades
técnicas mayormente, ¿sí? Cuando hablamos de habilidades técnicas, ¿por qué? Porque las habilidades no técnicas tienen que ver con un dominio de las técnicas que me permitan estar concentrado en manejar otras habilidades que van a entrar en juego alrededor del escenario. Por ejemplo, si yo lo que quiero trabajar es la habilidad de comunicación bajo situaciones de estrés, administración de los tiempos, y bueno, yo voy a tener que primero tener que tener claro cuáles son las técnicas que van a estar involucradas en el tiempo que va a durar la actividad. Entonces, yo no puedo evaluar de repente como una habilidad no técnica el estrés que supone la colocación urgente de un acceso venoso periférico en una situación de emergencia, si ni siquiera sé colocar una vía periférica, un catéter venoso corto en un paciente con una punción programada, que se viene a hacer una cirugía programada y yo lo estoy preparando. O sea, primero vamos de lo menos complejo y vamos escalando en dificultad y complejidad. Por eso van a ver en el cuadrado de abajo, esa pirámide rosada, que dice distracción auténtica, cómo comienza con un pico muy finito y a medida que vamos pasando las zonas más superiores, va engrosándose. Quiere decir que yo voy incrementando el nivel de estrés, el nivel de dificultad y tensión que le vamos a meter como ruido a la propuesta de simulación. ¿Para qué? Para ir viendo cómo la persona, los participantes van manejando estas otras capacidades y habilidades que van a aparecer en la vida real fuera de este ámbito seguro y controlado. O sea, en algún momento el participante va a tener que aprender a manejar el estrés y la tensión que supone el vértigo de trabajar con un paciente real en un contexto real en el medio de una emergencia. Por eso tiene que ser algo gradual. Y cuando pensamos en la zona 2, ¿no? También estamos pensando en que estos pacientes, esperen que ahí bajo un poquitito, de que acá en esta zona de abajo hay como ejemplos para pensar en la zona cero, ¿no? Feedback automático, en la práctica de destrezas y habilidades, por ejemplo, realidad virtual. Entonces, esto es muy Skinner, ¿no? Muy, ¿cómo se llama? A prueba de error, ¿no? Cuando de repente el participante coloca, ¿no? O da una respuesta, puede ser correcto o puede ser incorrecto. Si no es correcto, no puede avanzar. Y si es correcto, pasa a la pregunta siguiente. O sea, yo puedo armar una propuesta donde él puede ir escalando a medida que va avanzando de manera correcta en lo que se le va proponiendo. En la zona 2, como decíamos, ya estamos avanzando en desarrollo de destrezas clínicas con una orientación, ¿sí? Acá fíjense donde en la zona 3, perdón, en la zona 2 ya hay un escenario de mayor complejidad, ¿no? Un paciente con un franco deterioro, ya le puedo empezar a meter alguna dificultad a la clínica del paciente, que ellos tengan que analizar, que recopilar datos, que tomar decisiones, ¿sí? Que trabajar en conjunto para beneficio del paciente, sacarlo de la situación crítica. Bueno, nada, como verán, son distintos escenarios para contextos distintos. Pueden ser estudiantes, pueden ser profesionales con mediana experiencia, con mucha experiencia. Eh, Esta zona 4 más o menos son personas que trabajan con especialidad o con muchos años de experiencia. Nada, me pareció interesante que después indaguen un poquito más este documento, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué es tan importante esto de las sim zones? Porque antes de esto era un gran lío, por decirlo de forma elegante, estaba todo mezclado, o sea, no había una claridad en términos de organizar las características del espacio de simulación, ¿sí? Y pasando al siguiente tema que tiene que ver con este modelo de kernel modificado, cuando uno trabaja en educación y hay muchos modelos pedagógicos de trabajar el aprendizaje de los participantes o de los estudiantes, modelos de aprendizaje, modelos de enseñanza, bueno, dentro de toda esta cuestión teórica y pedagógicamente hablando alrededor de lo que aprenden y cómo aprenden los adultos y los profesionales, aparece este modelo de kernel, que es un modelo de aprendizaje, que tiene sus benefactores y tiene sus detractores, ¿no? Pero acá respecto de sus detractores, uno decía, a ver, entre nada misma, tener un modelo
que sea ágil, que proponga un camino seguro donde poder empezar a orientar cómo es este proceso de incorporar información, de aprendizar, de aprender, de mejorar, de reflexionar, ¿no? Pensar en el contexto real. O sea, hay un montón de elementos que cuando han avanzado y se han desarrollado las pedagogías, han tenido que ayornarse. Entonces llegó un punto donde este modelo de kernel empezó a filtrar un montón de dificultades, empezó a necesitar otras respuestas. Entonces uno decía, bueno, pero si solamente me quedo con el modelo de kernel, me quedo medio corto. Hay un montón de cosas que están quedando por fuera, pero yo no quiero mudarme a otro modelo porque no quiero perder algunas cosas que sí son interesantes y que me gustaría conservar. Bueno, en este ida y vuelta aparece esta otra propuesta que tiene que ver con el modelo de kernel modificado. Y acá tenemos, por ejemplo, dentro de su definición, este MKM, modelo de kernel modificado, que lo que busca es modificar el núcleo del modelo de aprendizaje, ¿sí? ¿Y cómo busca esa modificación? Teniendo en cuenta estos cuatro beneficios. Por un lado, esta modificación lo que hace es aumentar el nivel de fidelidad dentro de la propuesta, creando simuladores para poder trabajar con situaciones complejas. Más allá de esta situación compleja, lo importante es, como dijimos, las dos fidelidades. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos fidelidades? La fidelidad técnica y la fidelidad psicológica, ¿sí? Esta fidelidad va a poder sumar esta percepción del realismo que adquiere la experiencia con simulación. Entonces, en el modelo de kernel modificado se ha mejorado este acento sobre el realismo que viene acompañado de haber podido imprimirle y ofrecerle mayor fidelidad. Al aumentar el nivel de fidelidad, por supuesto, el nivel de realismo también aumenta, ¿no? Y esto, como consecuencia, permite también incrementar el nivel de inmersividad o la calidad de inmersión que pueden lograr con la propuesta hacia los participantes. Uno de el anteúltimo punto de mejora que aporta este modelo que hemos modificado tiene que ver con lo que dice ahí, la personalización, ¿no? Esto de poder adaptar el simulador a los participantes que estoy queriendo realizar la experiencia. A nosotros nos pasó algo muy curioso. Teníamos una cabeza de intubación para practicar intubación urotraqueal de una marca, de una empresa, y surge la posibilidad de comprar una nueva cabeza de intubación, pero de otra marca. Por cuestiones ajenas a mí, llega una cabeza de intubación de otra marca. Y dijimos, bueno, vamos a probarla, porque la verdad desconocíamos la fidelidad que nos podía ofertar este dispositivo. Entonces empezamos a practicar, intubar, 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 ¿y qué es lo que nos encontramos? Que esta nueva cabeza de intubación era mucho más compleja para ser intubada por parte del operador. Entonces, si nosotros, como instructores, como profesionales, con años de experiencia, con horas de vuelo, con horas de intubación, se nos complicaba intubar a esta nueva cabeza que había llegado, yo no puedo meter esa cabeza, ofrecerla en una actividad donde estoy trabajando con estudiantes del último año de enfermería. De última, si tengo que trabajar con anestesistas, bueno, yo puedo elegir esta cabeza porque sé que tiene un nivel de complejidad que solamente una persona experimentada va a poder lidiar con la dificultad técnica que propone esta cabeza. Y eso no quiere decir que yo no pueda aumentar la complejidad de la vía aérea para ofertar una dificultad de mayor entrenamiento a los profesionales que están entrenando. Son cosas distintas. Una cosa es poder tomar un simulador, aumentarle el nivel de complejidad para poder ofrecer una variable de complejidad mayor al grupo y que puedan adquirir otras habilidades más finas, ¿no? Para poder tener mayor expertise o mayor eficiencia en la técnica. Y otra cosa muy distinta es elegir el simulador equivocado para el grupo equivocado, ¿sí? Por eso esto de la personalización. Y por último, al ser este modelo de kernel modificado, se trabajó sobre el anterior, pero con esta característica de flexibilidad que ha permitido incorporar
estas variables para poder mejorarlo, ¿no? Ustedes saben que en pedagogía y en educación hacer cambios a veces cuestan, ¿no? A veces hay cosas que son, es como decía Sergio Mateparo, las vacas sagradas, hay cosas que cuestan modificar, ¿no? Y a veces lleva tiempo. Pero bueno, nada, nos pareció interesante trabajar esta alternativa. Acá hay unos artículos que les sugiero, esto está en el módulo, ¿no? Para poder indagar, fíjense cómo acá hay un documento que muestra un trabajo científico, ¿no? Una experiencia donde han trabajado con el modelo de carne modificado en pacientes con cuidados, en cuidados críticos, una simulación de alta fidelidad, y ahí cuenta un poquito, fíjese, 2020, cómo fue la experiencia utilizando este modelo. Acá tenemos otra experiencia de aplicación en enfermería, de modelo de carne modificado, ¿no? Y acá otra más, fíjense también del 2021, del 2022, son experiencias muy recientes y está interesante poder indagarlas para poder compartir. Bien, bueno, volviendo a lo que estábamos compartiendo como últimos dos temas, vamos a pasar ya a específicamente algunas modalidades de simulación y quiero centrarme en lo que se conoce como simulación híbrida. ¿Por qué? Porque, como habrán visto en el programa, los que han podido verlo y si no lo van a ver durante la semana, el programa del encuentro presencial va a implicar que ustedes van a hacer simulación híbrida. Obviamente va a haber una guía, los voy a orientar, pero la idea es que ustedes puedan diseñar una propuesta de actividad con simulación híbrida y lo vamos a ejecutar, lo vamos a analizar y vamos a ver cuáles fueron los puntos fuertes y los puntos débiles de esa propuesta y poder enriquecer la propuesta de cada uno para poder ir viendo el día de mañana que tengan alternativas para si el día de mañana ustedes quieren proponer este tipo de actividades, vean que hay un montón de posibilidades muy interesantes. Cuando uno piensa en simulación híbrida, básicamente es poder tomar un simulador que puede ser tanto un simulador de la industria o incluso puede ser un simulador fabricado por ustedes, lo que se conoce como simulador de bajo costo, ¿sí? Entonces, en la simulación híbrida lo que estoy haciendo es, estoy tomando un simulador, sea el que sea, y estoy interactuando yo como ser humano, como instructor, ¿no? Con ese simulador para ofrecerle al participante una actividad con simulación. El ejemplo más clásico y más accesible es el trabajo con lo que son colocación de catéteres venosos cortos o colocación de venoclisis. Entonces yo tomo uno de los brazos, ¿no? Clásicos de venopunción o extracción de sangre, me lo pongo en la manga de una de mis remeras o en la manga de mi buzo, el otro brazo lo tengo pegado al torso, debajo de la mesa, me siento a la altura de la mesa y pongo el brazo apoyado como si fuera una extensión de mi cuerpo, ¿no? Entonces, esta simulación híbrida, ¿qué es lo que busca como objetivo? Incrementar el nivel de realismo, incrementar el nivel de fidelidad de la técnica. Entonces, una cosa es que el participante, el estudiante, venga a punzar un brazo que está arriba de una mesa, que no le falta el resto del cuerpo. Yo lo punzo y no se queja, no grita, no se mueve por el dolor provocado, y no me hace ningún tipo de pregunta. Entonces yo estoy concentrado en la técnica, soy la reencarnación de Flores Nightingale, estoy perforando la piel después de haber hecho la antisepsia y estoy adentro de la vena del paciente. Ahora, en simulación híbrida, yo llego a la mesa de extracción, me encuentro con el paciente, que son ustedes, me encuentro con que el paciente me ofrece su brazo para canalizar. Yo quería canalizar el brazo izquierdo, estaba todo preparado y él me dice, no, no, a ese brazo no, porque tengo una fístula arteriovenosa, lo estoy cuidando, así que le voy a ofrecer el otro brazo, ya me tengo que cambiar de lugar, ya la cosa empezó complicada porque yo ya venía con mi cassette y ahora el paciente me dice que él quiere elegir el lugar donde quiere que yo le saque sangre. Bueno, el paciente dice del otro brazo, vamos con el otro brazo. Me siento, le pongo el lazo y el paciente me dice, ¿me va a doler? Mire que si me hace un hematoma, yo le voy a hacer un juicio porque las venas son para la quimioterapia y la verdad que no quiero andar perdiendo venas. Entonces yo escucho eso y digo, ya el paciente me está tirando camión encima, ya me está aumentando el nivel de estrés, el paciente está haciéndome preguntas, yo estoy concentrado en la vena del paciente y estoy pensando en lo que me está preguntando, estoy elaborando la respuesta, estoy tratando de seleccionar las palabras para darle esa respuesta
es otra cosa. Entonces, en simulación híbrida, yo lo que quiero es aumentar el nivel de complejidad de la técnica. Quiero trabajar no solamente la habilidad técnica, sino que quiero también trabajar alguna habilidad blanda que empiece a interactuar como un ruido a la hora de que el participante realice la técnica. ¿Sí? Obviamente, si yo voy a hacer simulación híbrida, voy a tener que tener un instrumento de evaluación que se ajuste a la simulación híbrida, porque si no, ¿para qué me puse el brazo si a la hora de evaluar lo que menos voy a evaluar es cómo el participante interactuó con el paciente, cuál fue su preparación hacia el paciente antes del procedimiento? O sea, ¿se entiende? O sea, la idea es que si yo voy a utilizar simulación híbrida, lo que estoy poniendo la lupa es en cómo el participante, cómo el estudiante, cómo el profesional está interactuando con el paciente más allá de la técnica. O sea, la técnica está dentro de un conjunto de habilidades que él va a tener que desarrollar y habilidades de desarrollar y manejar, ¿sí? Por eso es interesante cuando uno elige simulación híbrida, yo voy a poder tener un amplio abanico de posibilidades. Supongamos que de repente yo quiero trabajar en simulación híbrida, qué sé yo, la técnica de sutura simple. Bueno, puedo colocarme un pack, ¿no? Que simule una piel falsa, pongo sangre simulada, tengo la piel abierta con los dos planos y digo, bueno, mire, me mandaron de la guardia acá al consultorio de cirugía plástica para que usted me haga la sutura. Nada, es un poquito, es superficial, pero es un poquito largo. Me recomendaron dar sutura porque si no esto se puede infectar y mejor que se cierre rápido. Y la verdad, no sé. Si yo pensé que me iban a poner la gotita y resulta que me dijo no, porque la gotita, si fuera un poco más superficial, pero no es tan profundo, pero vamos a dar un poquito de un par de puntos, por lo menos 3 puntos le vamos a dar, eh, es otra cosa. ¿Sí? Qué distinto es sentarlo frente a la mesa donde encuentra un cuadrado que tiene adentro no, un pedazo de carne abierto en dos, tiene sangre simulada y tiene ahí el kit de sutura, tiene el hilo, el Eticon y tiene la aguja curva. O sea, son cosas distintas. Una cosa es el simulador solo, pelado, donde él técnica, técnica, práctica, 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 habilidad, 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 fantástico. Bueno, ahora vamos a pasar a otro nivel. Vamos a permitir que esta piel que estoy suturando pertenece al cuerpo de esta persona con estas características. Por supuesto, en simulación de vida también tengo que diseñar las características de la persona. ¿Por qué? Porque si de repente yo digo, "Ah, está bien, quiero que interactúen con un paciente que tiene pánico a las agujas". Bueno, hay que ver si logran manejar la locura del paciente que tiene pánico a las agujas. A lo mejor se desborda la simulación y el paciente hace que el participante, el estudiante, se bloquee y nunca llegó a sacarle sangre, ni un centímetro. Por eso también hay que tener cuidado en simulación híbrida en marcar los límites para que el estresor que va a generar la interacción con el paciente simulado no desvíe el objetivo de la actividad. ¿Sí? eh, Nada, son pocas cosas que hay que tener en cuenta, pero son cosas que hay que hacer para garantizar que no se desvíe el objetivo de la simulación. Repito, la idea no es torturar al participante, meterle el mayor ruido posible, no, es meterle un nivel de dificultad y ver cómo él interactúa más allá de la técnica. Que entienda que esa técnica que va a realizar, la va a realizar sobre un paciente, es un paciente que siente, que piensa, que tiene temor, que va a hacer preguntas, que se va a quejar, que va a tener sus propias preferencias, que necesita que le den respuestas. Es un paciente que va a tener que interactuar más allá de la técnica. Y cuando pensamos en simulación integral, en realidad este concepto de simulación integral ha quedado un poquito en desuso, no porque no esté acertada la acepción, ¿no? Sino que se ha puesto mucho más de moda y uno lo escucha con mayor frecuencia y se ha podido insertar dentro del mundo de la simulación con mayor profundidad lo que es simulación interdisciplinar, ¿no? Cuando uno piensa en simulación integral, estamos pensando en una simulación que va a integrar a todo el equipo de salud o que va a integrar a todos los profesionales que están habitualmente trabajando en la situación real con el paciente en la vida real. Entonces, si yo tengo de repente en la neonatología el paro de un niño, sí, el paro de un bebé, y yo no sé si están las enfermeras solas.
Quizás por una cuestión también de actividad o por la hora del día en el que ocurre el paro cardiorrespiratorio, quizás está la enfermera sola hasta que llega el médico, hasta que llega la neonatóloga, hasta que llega la caballería, ¿sí? Pero uno piensa en simulación integral en vincular a las enfermeras, al médico, al kinesiólogo, a la nutricionista, al psicólogo, depende de la simulación, el tema de simulación elegida. Porque, por ejemplo, si yo quiero simular, ¿no? En simulación integral, una excitación psicomotriz por parte de un paciente de terapia intensiva, y yo no sé, de repente en la vida real, cuando esto aparece, si nunca se hace participar un psicólogo o un psiquiatra. ¿Sí? Porque va a depender de cómo se maneja la institución, si hay algún protocolo para cuando esto sucede, si está el profesional disponible, porque a lo mejor el paciente, a ver, yo en tantos años de terapia intensiva, en 30 años de emergencia y cuidados críticos, 2 veces solamente vi un psicólogo y un psiquiatra dentro de la terapia intensiva y tenía que ver con profilaxis prequirúrgica, situaciones muy puntuales. Después nunca pisaban una terapia. Pero lo que voy es a esto, ¿no? Esto de vincular a todas las disciplinas que habitualmente se espera que participen dentro de esta actividad cuando sucede la vida real con los pacientes. Eso es puntualmente lo que pensamos con simulación integral. Y conectando con algo que decíamos más previamente, si yo voy a trabajar con simulación integral, si voy a hacer simulación interprofesional, yo primero, para proponer una actividad con estas características, en el momento del pensar el diseño, en el momento de armar la propuesta, debería, en lo mejor de los casos, contar con un representante de todas las disciplinas que van a estar involucradas dentro del momento del diseño. ¿Por qué? Porque es lo que, a ver, nosotros sabemos lo que hacen los médicos, ¿sí? Porque trabajamos con ellos permanentemente, ¿sí? Sabemos cuáles son las competencias del médico, sabemos cuáles son las cosas que hacen, de la forma en que lo hacen. Ahora, vaya usted a preguntarle a un médico si sabe todo lo que puede hacer una enfermera, si sabe hasta dónde puede hacer una enfermera. Y mayormente no lo saben. Hay un desconocimiento muy grande. Entonces, a mí me ha pasado que los médicos me han dicho, bueno, lo que yo quiero es que el enfermero sepa colocar bien una K108. Digo, buenísimo, sí, yo también, de hecho yo lo he colocado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted le va a enseñarle a todos los enfermeros de la institución del servicio de terapia a colocar una K108? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si un enfermero colocando una K108 le perfora el esófago a un paciente, le provoca una fístula traqueosofágica y salta porque el paciente empieza con una neumonía aspirativa, la prueba de dilución empieza a dar, ¿no? Azul de metileno en la secreción del paciente. Digo, ¿qué hacemos? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Departamento de enfermería va a respaldar y va a proteger al enfermero? ¿Lo va a acompañar para que sea una práctica segura? Eh, la dirección médica, ¿qué conducta va a tener, conducta va a tener hacia el enfermero? Porque entonces usted está pidiendo que los enfermeros se entrenen en técnicas y procedimientos que después en la vida real, cuando las cosas no salen como uno propone, no lo está protegiendo, no lo está acompañando. Lo digo porque desde el CICA, que somos un espacio sindicalizado, no nos quedamos solamente en la técnica, sino también en garantizar que el profesional que está haciendo la técnica lo haga de una manera segura, que la institución lo proteja, que tenga asesoramiento, que tenga formación, que aumente sus competencias. O sea, hay toda una cuestión, ¿no? Por eso cuando hablamos de el contexto real de la técnica a simular, entonces, esto es un poco lo que va a marcar la diferencia en la profundidad de la propuesta de simulación. ¿Por qué? Porque si no, ponemos un kiosquito y enseñamos a todo el mundo a colocar K108. Fantástico. Pero en otros lugares también enseñan a colocar K108, a colocar zona transpilórica. ¿Y qué me hace distinto a mí? ¿Qué hace de distinto mi propuesta de simulación del resto? ¿Qué puedo ofertar yo como un producto propio, con mi sello propio, diferente del resto que quieran venir a buscarme a hacer las cosas conmigo? Va un poco por ese lado, ¿sí? Por eso también cuando uno piensa en esta simulación integral, esta simulación interprofesional, debería estar cada una de las personas, cada una de las disciplinas involucradas representadas en el momento del diseño. ¿Por qué? Porque si de repente yo tengo que involucrar a un nutricionista, y yo no soy nutricionista, yo no pienso como nutricionista.
No puedo hacer el aporte que solamente un nutricionista puede hacer. Entonces, estaría bueno poder tener a alguien del lado de la nutrición que nos acerque una mirada disciplinar. Y si no tengo a nadie con quien contar y nadie se puede sumar a mi equipo, ningún problema. Busco asesores. Alguien que me asesore, alguien que yo digo, mira, tengo una duda. Che, los nutricionistas, eh, ¿esto lo pueden hacer? ¿Es un nutricionista? ¿Esto lo debe saber cuando sale recién formado o lo aprende después por fuera de la formación básica? O sea, hay cosas que son bien disciplinares, que nosotros como no estamos en ese mundo desconocemos. Entonces, yo tengo mi referente en términos nutricionales. Si tengo una duda, ¿a quién le pregunto? Yo, por ejemplo, no hago oncología pediátrica, pero si tengo que elaborar un escenario vinculado a oncología pediátrica, bueno, yo tengo una persona cual es mi referente del área y digo, bueno, voy y le consulto. Digo, che, mira, tengo esta propuesta, ¿cómo lo ves? ¿Esto está cercano a la realidad o esto es cualquier cosa o esto es ciencia ficción? O sea, eso es el primer punto que uno tiene que tener presente a la hora de trabajar con simulación integral o simulación interprofesional. En el momento de diseñar, es deseable, porque la verdad es esa, a veces no tenemos la logística o la infraestructura suficiente para poder llegar a esto y uno hace lo mejor que puede. Pero sí está bueno por lo menos tener asesores. Y bueno, si yo necesito algo sobre un kinesiólogo, yo tengo un kinesiólogo a quien reportarme o a quien consultar, ¿sí? Y eso le va a dar mayor fidelidad y mayor fortaleza al diseño propuesto de simulación. Otra cosa también que tenemos que tener presente en lo que es simulación integral o interprofesional es que el escenario propuesto tiene que permitir el desarrollo de técnicas, procedimientos y la puesta en juego de habilidades de cada una de las disciplinas intervinientes, participantes. Porque si no, va a haber una disciplina que está haciendo todo y la otra disciplina está mirando cómo hace y pasa los minutos y mira lo que hace y no interviene nada. Por eso también al momento de diseñar el escenario, tiene que estar construido para permitir que cada disciplina realice algo como aporte dentro del escenario de simulación. Y por supuesto, cuando termine el escenario, va a haber, sería deseable dar un feedback. Obviamente esto va a depender del tiempo con el que contamos. Y si no hay tiempo para dar un feedback, bueno, directamente pasaremos a un debriefing, ¿sí? Pero a la hora de conducir el debriefing o dar un feedback, yo tengo que poder saber del otro lado, ¿quién me está mirando? ¿Cómo me está mirando? ¿Desde dónde me está mirando? Entonces, si yo nunca trabajé con un médico y no sé cuál es el perfil clásico del médico, cuál es el discurso médico, esta cuestión de hegemónica que uno padece habitualmente, yo digo, bueno, estoy como ciego frente a lo que se me va a venir. En cambio, si yo ya he trabajado con médicos, tengo experiencia, ya sé cómo son, ya sé habitualmente cuáles son los discursos, ¿no? que ellos suelen tener, y sé más o menos por dónde entrarle a la hora de estimular la reflexión, llevarlo a un espacio de reflexión profunda, que es lo que estamos tratando de conducir en un debriefing. Y créanme que a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy impermeable, hay gente que es muy refractaria a los espacios de reflexión o de autocrítica. ¿Por qué? Porque tiene que ver también, no tengo por qué no decirlo, los egos profesionales, ¿no? Y hay gente que cree que es la reencarnación de Favaloro, hay gente que cree que es la reencarnación de Florence Nightingale, y hay que tener una cintura política, hay que tener un perfil bastante particular para poder surfear la ola con tantas trayectorias, con tantos egos y con situaciones complejas que después uno le pone la lupa para analizarlo. Por eso también, cuando uno piensa en simulación interprofesional o en simulación integral, tengo que pensar las características del debriefer, la persona que va a conducir el debriefing, ¿no? ¿Qué herramientas técnicas pedagógicas debe poder dominar? Va a tener que poder tener habilidad de salir de una situación compleja, porque por ejemplo, si de repente termina el escenario y el enfermero, el kinesiólogo y la nutricionista se ponen en contra del médico y en el debriefing, ¿no es cierto? Parece que está el médico contra todos. Digo, ¿cómo aborda esa situación? Están tratando ¿no? de recriminar al médico las cosas que pasaron durante el escenario y que el paciente se murió y no sé qué, y que no aceptaba ninguna sugerencia y que no dejaba que lo reemplazáramos. O sea,
hay que estar en ese momento, ¿no? Y hay que poder encontrar el camino adecuado y lo más sano posible como para poder despersonalizar, porque ese es el punto. La gente se toma todo muy personalmente, están los ánimos muy arriba, la gente está muy vulnerable, la gente se ha visto expuesta en el escenario y encima que recién acaban de salir, está todo muy a flor de piel, entonces la gente está muy sensible. La gente está muy sensible cuando termina el escenario, entonces es importantísimo poder tener ese timing de poder ver los tiempos. Digo, bueno, mete un chiste, mete un comentario para que relajen, para que se rían, se distiendan, bajamos un poco un par de cambios, dejo pasar un par de minutos, le doy la palabra a uno, que diga cómo se sintió, mientras los otros están escuchando, van bajando los decibeles, va bajando el nivel de belicosidad. Nada, eso supone también el poder desarrollar una habilidad de poder manejar un grupo tan distinto y heterogéneo como tantas profesiones al mismo tiempo interactuando juntas, ¿sí? Por eso también es importantísimo y es una de las claves también de la persona que conduce, el instructor que conduce la simulación interprofesional o integral, y conozca en la medida de lo posible, las competencias de las disciplinas que van a participar dentro de la simulación, ¿sí? Entonces, si yo soy médico y estoy conduciendo un escenario de simulación y voy a tener enfermeras, y bueno, por lo menos tengo que conocer las competencias de la enfermera para poder dar una buena evolución, para poder hacer un análisis, porque si no yo estoy pensando, bueno, mira, pero esto no lo hizo. Sí, no lo hizo porque la enfermera eso no lo puede hacer. Ah, no sabía. Bueno, yo pensé que lo tenía que hacer y no lo hizo. O sea, para evitar ese tipo de situaciones que no son buenas, ¿no es cierto? Hasta acá, ¿alguien quiere comentar algo sobre simulación interprofesional? Ya sea que lo hayan visto o porque piensan que en el futuro es un desafío y les gustaría encarar algún tipo de proyecto de este tipo. A ver, en mi experiencia personal con respecto a la simulación, Sí, trabajando en el Austral, nosotros, como estamos acreditados por la Joint Commission, cada tanto hay simulaciones de evacuación de incendio y ese tipo de cosas, y es interprofesional. Cada uno tiene su rol definido, el del anestesiólogo, el del técnico, el de la instrumentadora, y en el momento de la simulación nos dicen, bueno, el rol de la instrumentadora es este. Si bien está escrito, este, cada uno lo conoce. eh, a ver, como técnica en anestesia, yo tengo que, si hay un incendio, preparar al paciente para desconectarlo de la máquina, tener el ambú listo, la, ¿cómo es? La tabla para el traslado y llevarlo a la puerta más cercana que tengo de salida. Pero cada uno tiene su rol y cada 2 años tenemos que hacer la actualización de la CLS y cada año es los cursos de obligatorios y transversales de incendio, de evacuación. Así que tenemos esa parte de simulación. El médico, el cirujano tiene, con la instrumentadora tienen que tapar la herida del paciente si está descubierta. Cada uno tiene su rol así asignado y nos lo dicen en el momento de la simulación que hacemos. excelente. Vos, Sergio, O sea, esa es mi práctica y es lo que tengo como experiencia de simulación, en ese caso, interprofesional. excelente. ¿Y ves a futuro, el día de mañana, te ves conduciendo un grupo así heterogéneo con varias disciplinas trabajando juntos? ¿Lo ves en tu horizonte en algún momento? Sí, sí, sí. A Es, ver, es todo un desafío. este, es todo un desafío, sí. Nosotros, eh, no sé cómo decirlo, gracias a Dios, a la calidad de profesionales que existen en el Hospital Austral, si bien también esa cosa de que son Favaloro, Flores Nightingale y cada uno tiene ahí su carácter. Nos pasa o con los residentes o con por ahí los anestesiólogos más nuevos, que se apoyan mucho, a nosotros nos pasa como técnicos, en lo que dice el técnico y en la experiencia del técnico. Yo hace más de 11 años que trabajo como técnica, y uno de los técnicos que nada, fundó el hospital básicamente, fundó el servicio de técnicos y
para este tipo de cosas, para cuando tenemos que solucionar algunos problemas que ocurren, no sé, eh, se quedó, no, se clavó una de las anestesias, uno de los respiradores, y sabemos a quién tenemos que llamar para que arregle la mesa mientras uno le conecta el oxígeno este, externo. Entonces es como que, y no llaman a otro residente o a otro anestesiólogo, llaman a alguno de los técnicos que lo sabe resolver y piden ayuda de los técnicos. Este, esas son las cosas que nos pasan a nosotros, es como que también dirigimos en cierta forma a ese grupo hasta que, nada, adquieren más experiencia y ya saben cómo manejarlo sin tener que llamarnos. Excelente, excelente. Gracias, Cari. Sergio, ¿vos ves en algún futuro cercano, próximo, estar al frente de un equipo interdisciplinario que tenga que hacer una simulación? ¿Te gustaría formar a gente que quizás tenga más posibilidad que vos de hacerlo y no tiene experiencia? Contame tus impresiones respecto de esto de la simulación interprofesional. Vamos a pasar a la recta final del encuentro de hoy, que tiene que ver con los últimos dos temas de los simuladores virtuales y la telesimulación, porque justamente, como dice el programa del encuentro presencial de la semana que viene, vamos a hacer telesimulación. Pero bueno, no les quiero spoilear lo que se viene como encuentro presencial, pero va a ser muy interesante. Bueno, trato de que sean todos los encuentros muy, muy interesantes. Respecto a los simuladores virtuales, hay con el desarrollo de inteligencia artificial, con el desarrollo de plataformas, empresas de software, realmente ha habido un crecimiento exponencial en la oferta de simuladores virtuales. Hay, por ejemplo, simuladores virtuales que lo que hacen es entrenar en intubación endotraqueal. Lo que pasa que obviamente estamos hablando de simuladores que involucran realidad aumentada o realidad virtual, donde me pongo los anteojos estos particulares, agarro, ¿no? el dispositivo en las manos que me va a permitir darle a mi avatar la autonomía dentro del escenario que estoy viendo a través de los cascos, lo que me proponen como actividad para yo ir con esta inmersión virtualizada, realizando la técnica, voy a poder ver en pantalla distinto tipo de menúes contextuales que se van a ir abriendo, seleccionando, ¿sí? La verdad, dice, en CECICA a las 16 de la semana que viene, ¿verdad? En el SICA es a las 15. Acuérdense que los presenciales son 3 horas, ¿sí? Y Ah, una bueno, a hora, las 15, ¿no? A las sí, 15 está a las bien. 15. Y Bien. los que quieren almorzar, vienen una horita antes, a las 14, así almorzamos y largamos. Lo que dicen con tiempo por el ¿Qué tema va a de... haber de rico? Y depende del día, yo pido el menú y ahí me entero a ver qué es lo que se puede ofertar, ¿sí? Pero Ah, bueno, quiero asado con batata. Sorpresa. entonces respecto a Yo los quiero simuladores, asado con batata, profe. ok, respecto a los simuladores virtuales, también hay simuladores virtuales que lo que hacen es generar un avatar donde el participante puede interactuar con un escenario, con tipo plataformas, donde va a ir guiándose intuitivamente en lugares donde le permita el programa, va interactuando con otros avatares o avatares, y la idea es que la persona vaya interactuando, vaya respondiendo preguntas, vaya poniendo en observancia sus conocimientos sobre algunos temas. Hay simuladores que van a poner mayormente a prueba todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, pero me parece que si yo puedo tener una cabeza de intubación para practicar la técnica, y no voy a utilizar una simulación virtual de intubación orotraqueal. No, por supuesto. Pero entonces, ¿para qué me serviría? ¿Cuándo lo podría utilizar? Y bueno, quizás yo puedo hoy, por ejemplo, con ustedes, habilitarles una plataforma virtual para ver cómo ustedes eh, siguen la técnica paso por paso de una intubación orotraqueal, más allá de que sea algo virtual. Ustedes van moviendo el cursor, tomando los materiales, armando la bandeja. Pero nada va a reemplazar, por supuesto, el tomar el laringoscopio con sus propias manos, meterlo en la boca del paciente, hacer el movimiento adecuado para poder abrir la vía aérea que me permita ver el orificio traqueal y realizar con la mano diestra o la mano hábil
el movimiento correcto y aceptado de el deslizamiento de un tubo dentro del otro, que es el tubo dentro del ataque del paciente. Entonces, yo lo que puedo hacer es vincular el simulador virtual en una etapa de progresión donde quiero ir fortaleciendo sus conocimientos para que después en el vivo y en el directo o en una simulación de mayor complejidad o de alto realismo, ya vengan con horas de vuelo sobre ese tema, con mayor expertise y que puedan concentrarse en otras variables del escenario propuesto. ¿Dónde vemos esto? Fundamentalmente en los simuladores virtuales de arritmias. Nosotros tenemos dos simuladores virtuales de arritmias en el CSICA que los hemos mostrado, y estos dos simuladores de arritmias lo que hacen es ir entrenando el ojo clínico del participante, del enfermero, del médico, de quien sea, en reconocimiento de arritmias, de patrones arrítmicos. Entonces vamos cambiando arritmia tras arritmia para que acostumbre visualmente a reconocer el cambio de ritmo para identificar cuál es el ritmo y después cuáles son las actividades que deberían ponerse en marcha a partir del reconocimiento de esa arritmia. Bueno, una vez que entrenamos con estos simuladores virtuales, después yo los puedo meter en un escenario de alto realismo, voy a utilizar un simulador de alta complejidad, ¿no? O de alta fidelidad, ¿no? Uno de cuerpo entero con el monitor multiparamétrico que está en la cabecera, y voy a ir cambiando los ritmos para ver cómo si logran a ver si logran identificar dentro de ese entrenamiento de ritmos que hemos visto previamente de forma virtual para poder realizar directamente los procedimientos sobre el cuerpo del paciente. Ejemplo, el paciente estaba con de repente con una bradicardia sinusal y de repente el paciente hace una asistolia. Bueno, a ver si empezamos, lo reconocemos y comenzamos la maniobra de RCP, y de repente a los 2 minutos el paciente cambia el patrón y empieza a mostrar en el monitor una fibrilación ventricular. Bueno, yo debería ir pensando en paletearlo, en darle una desfibrilada. Bueno, listo, prepárame todo, seguí masajeándolo, yo voy cargando el desfibrilador, le voy a poner, no sé, 250, ya le puse el gel, lo estoy apoyando en el pecho del paciente, a ver, corre, nada está tocando nada, listo, lo disparo, ¡truc! Y puedo favorecer la salida del paciente de este ritmo mortal, ¿no? Esa es un poco la idea de la utilización de los simuladores virtuales, ofrecerlo como una instancia previa de fortalecimiento de habilidades para que después yo le pueda ofertar en el directo presencial, ¿sí? En el físico, la técnica donde pueda hacer en términos reales lo que antes hacía de forma virtual, ¿sí? Incluso yo puedo ofrecer ese entrenamiento con un simulador virtual y después acompañarlo con una lista de chequeo. Y después ver esta lista de chequeo, la puedo utilizar para poder ver la diferencia de cuando esto lo hace en la situación real presencial y poder ver si encuentro una correspondencia. Puedo hacer una medición a posteriori, a ver si hubo un incremento en el estándar de calidad logrado con la simulación, ¿no? Es muy interesante tomar la simulación, los simuladores virtuales como un escalón de fortalecimiento de entrenamiento antes de ofrecerle el vivo y el directo. Donde yo lo puedo utilizar también cuando ustedes hacen, por ejemplo, yo siempre pienso en alternativas, ¿no? Imagínense que ustedes el día de mañana, que es el tema siguiente, telesimulación, ¿no? Yo voy a decidir hacer telesimulación, lo que nosotros estuvimos haciendo en vivo, en los presenciales, pero a distancia. Entonces, yo voy a abrir, como estamos haciendo ahora, vamos a tener un enlace de Zoom, y en ese Zoom, cuando lo abrimos, yo voy a tener del otro lado de la pantalla una persona que me está viendo desde Caleta Olivia, una persona que me está viendo desde Paso de los Libres. Entonces, esa persona que está en un lugar muy lejano, en tiempo real nos estamos viendo, yo le estoy mostrando un escenario, puedo proponerle a esa persona, ¿no? Que realice, ¿no? La técnica con este simulador virtual, lo puedo compartir a través de la pantalla, ¿no? En un Zoom cuando compartimos más recursos, materiales, y puedo empezar a interactuar con la persona en tiempo real más allá de la distancia, ¿no? Y esto es lo que nos propone el último tema, que es la telesimulación, ¿no? Tenemos un espacio aquí de fortaleza, por eso que día a día iremos ampliando y seremos más interesados. Gracias a ustedes, la asociación y el sistema. Sí, muchísimas gracias, Sergio. Esa es la idea.
Con respecto a lo que es telesimulación, nosotros en el CECICA, después de noviembre, vamos a dejar formalmente habilitado el nuevo departamento de telesimulación. Se los comento para que lo tengan presentes. ¿Por qué? Porque seguramente, no creo en diciembre, pero sí ya el año que viene, va a estar trabajando fuertemente el departamento de telesimulación del CECICA, del Centro de Simulación Clínica de ATSA Buenos Aires, y la función que va a tener es streamear. Va a poder generar actividades de formación y capacitación a distancia. Va el departamento a seleccionar un pool de temas, va a pautar un día y un horario y en una hora van a hacer esa transmisión, van a compartir bibliografía previa, material previo, para que durante esa hora puedan trabajar algunas cuestiones para fortalecer lo que haya quedado debilitado en la preparación previa y después van a hacer telesimulación. Van a mostrar a la distancia, en vivo y en directo, alguna técnica para que lo puedan replicar desde el lugar donde ustedes se encuentren en cualquier parte del país. Obviamente esto va a implicar que desde el otro lado, en algún momento, cuenten con los materiales para poder hacer del otro lado lo mismo que estoy haciendo yo. Ejemplo, yo quiero entrenar a los estudiantes de tercer año de enfermería de la Escuela de Enfermería de Jujuy, cómo se hace una curación compleja en un paciente gran quemado. Entonces voy a tener que hacer la técnica de curación y después el vendaje. Bueno, entonces yo voy a decirles, bueno, miren, la semana que viene nos vamos a encontrar a tal día, en tal horario, acá tienen el enlace, necesito que para ese encuentro cada uno de los que se suben tengan dos vendas Cambrix de 20 centímetros, una cinta adhesiva, puede ser cualquiera, hipoalérgica o no, da lo mismo. Vamos a tener que van a tener que tener cuatro gasas de 10 centímetros. O sea, yo voy pautando con tiempo todos los materiales para que en ese momento, cuando se dé el vivo, puedan por imitación y a distancia ir realizando la técnica y yo desde el Zoom los voy a ir guiando, los voy a ir guiando paso por paso para ver que ellos están replicando lo que estoy haciendo. Obviamente también de forma previa, ¿qué voy a hacer? Les voy a mandar un video, les voy a mandar un PowerPoint, les voy a mandar un PDF, les voy a mandar fotos para que vean las cosas que yo quiero que vean para poder llegar lo mejor entrenados posibles al momento de hacer en el vivo la técnica que van a ser evaluadas. Por supuesto, también les voy a mandar la lista de chequeo que voy a utilizar para ir marcando lo que voy observando, para dar por aprobado o no la técnica, ¿sí? Para que ellos puedan ir viendo, me van a evaluar si estoy respetando la asepsia o no de la curación, me están evaluando si yo logro realizar el vendaje en espiga en el brazo de manera correcta. O sea, todo lo que yo quiero evaluar lo voy a socializar de manera previa. Entonces, el participante va a llegar al momento del vivo ya habiendo leído el material, habiendo visto el PowerPoint, habiendo visto los videos. Es más, yo puedo hacer un tutorial, filmar una cápsula, un video, que después lo puedo subir a mi canal de YouTube, comparto el enlace para que entren y lo vean las veces que lo consideren porque a veces los videos son pesados y cuestan enviarlos por un mail, ¿sí? Entonces yo puedo subirlo a YouTube y comparto solamente el enlace. O quizás yo encontré un video de YouTube que me pareció rescatable, me pareció interesante, y digo, bueno, quiero que todos vean ese video, copio el enlace, comparto el enlace y van a ver todos el mismo video y después le voy a mandar también por correo una lista, el instrumento de evaluación que voy a utilizar para que ellos se vayan familiarizándose y lo vean también como una hoja de ruta de paso uno, paso 2, paso 3, ¿no? Que es lo que yo voy a evaluar al momento del vivo, ¿sí? Obviamente que esto que va a necesitar mínimamente y recursos técnicos que permitan la transmisión. Voy a tener que tener una conexión a internet, voy a tener que tener una laptop, ¿no? O un celular, voy a tener que tener un buen micrófono, porque esto también necesito que ellos me escuchen claramente, es poder escuchar a ellos, ¿no? Que pueden evacuar las dudas. Si yo puedo tener un programa, también lo puedo enviar, ¿no? La transmisión va a durar una hora, en los primeros 5 minutos nos vamos a presentar, en los segundos 5 minutos les voy a dar las primeras apreciaciones. O sea, yo minuto a minuto, minuto a minuto, voy a ir describiendo, ¿no? Para que ellos también puedan saber qué se va a desarrollar durante toda esa hora y que entiendan por qué secuencialmente tienen que estar preparados, ¿sí? Bueno,
Hoy creo que hemos tocado muchos temas, fue bastante intenso y la idea de este curso avanzado tiene esta misma lógica. Así de intenso, así de amplio, así de potente. Por eso, y fíjense que el módulo uno tiene un montón de literatura y lo que vamos a instalar en este módulo avanzado es que por cada uno de los artículos, yo no tomo uno de estos artículos que hablaba sobre la simulación interprofesional. Bueno, leo el artículo y después de haber leído el artículo, pongo en el Classroom una pregunta que me haya surgido después de haber leído ese artículo. Y cualquiera de ustedes que haya leído algún artículo y después de haberlo leído le surja una duda o le haya disparado alguna inquietud, lo comparte ahí y nosotros empezamos a hacer aportes y le vamos a dar mayor utilidad y provecho a esas lecturas, que la idea es poder compartir esto, ¿no? Que haya un ida y vuelta. ¿Alguna consideración final, algo que quieran decir antes de despedirnos y vernos presencialmente la semana que viene? Nada, perfecto. Todo No, bárbaro. Buenísimo. Bueno, un placer, bienvenidos a bordo en este nuevo viaje a la profundidad de la simulación.